Telecanal 28, televisión a tu medida. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos nuestros televidentes en esta maravillosa tarde del martes que Dios nos ha regalado. Así que sean todos bienvenidos una vez más a su programa Visión de Águila. Todos aquellos que se conectan en este momento por Facebook, los que se conectan por YouTube y los que se conectan directamente desde el televisor en Telecanal 28, Éxito Cable Visión, o en el Canal 63, en My Cable en todos Estados Unidos, o también aquellos que están sintonizándonos a través de Win Telecom o Win TVO. Así que en esta tarde vamos a estar tratando, como cada martes, jueves y viernes, un tema poderoso que sabemos que Dios trae para nuestro espíritu. En esta tarde vamos a estar hablando precisamente del tema del bautismo de Jesús y la importancia de este. Además de que también vamos a tratar la pregunta que muchos se hacen acerca del bautismo. Si puede ser salva una persona que no sea bautizada, conforme a lo que establece la palabra de Dios. Y vamos a ver allí pues ciertos errores de interpretaciones bíblicas que se han estado predicando como una doctrina y que se han estado enseñando, porque hay dos corrientes teológicas en torno a este tema, de si la persona que no se bautiza y muere sin ser bautizado, aún habiendo aceptado a Cristo como Señor y Salvador, si esta persona es salva o no es salva. Entonces vamos a estar dilucidando esta parte para que todos aquellos que tienen esa incógnita, tienen ese interrogante, pues claramente venga la luz a sus vidas a través de esta tarde, ¿verdad?, donde vamos a estar tratando este tema. Quiero pedir disculpas a todos aquellos que nos siguen a través de Facebook, ya que nuestra página había salido de línea durante un tiempo. La misma fue eliminada por razones técnicas, pero hemos vuelto una vez más a ponerla allí y está en vigencia. Así que usted que nos seguía diariamente o nos seguía los martes, los jueves y los viernes a través de la página visiondeaguilatv.jf, pues puede volver a darle like y a darle a seguir a esta página para que sea edificada su vida, la de su familia y la de toda su congregación, aquellos que son pastores o aquellos que son miembros que siguen nuestra página. Como les decía, en esta tarde vamos a estar trabajando esta parte que tiene que ver con el bautismo de Jesús y su importancia, y además, ¿se salva alguien que muera sin ser bautizado? ¿Sí o no? Esa es alguna pregunta que genera muchas inquietudes. Así que vamos a dar una breve pausa y cuando regresemos introduciremos el tema para la gloria del Padre en esta tarde. A la pausa. Bien, como les decía, en esta tarde vamos a estar tratando el tema del bautismo de Jesús y su importancia.
Ya para la segunda parte o la segunda mitad del programa, cuando vayamos a la segunda pausa y que tiene que ver ya en eso de las 5:30 de la tarde, pues vamos a estar recibiendo llamadas aquí en el estudio para contestar la pregunta o para que usted interactúe con nosotros aquí en el canal directamente. Para responder esta pregunta de que si se salva alguien que muera sin ser bautizado, sí o no. Y claramente pues usted tendrá que dar un argumento bíblico de donde usted sustenta esa parte. Yo sé que hay dos corrientes claramente establecidas con respecto al bautismo, si usted se salva sin ser bautizado o no se salva. Y esto está amparado en un texto, bueno, depende quién sea, de qué tan acucioso sea la persona que está estudiando la Biblia. Entonces esto se sustenta tanto en Marcos 16 como en otra parte de la palabra de Dios. Vamos a orar en esta tarde para encomendarnos al Altísimo y que sea Él dándonos el discernimiento necesario para poder exponer su palabra de manera correcta. Padre, gracias te damos en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos para que tú seas estableciendo tu reino, Señor, a través de tu palabra en cada corazón en esta tarde. Sé tú mostrándonos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, la importancia, Cristo glorioso, que tiene el bautismo de Jesús en nuestras vidas. Y no solamente, Señor, en nuestras vidas, sino también ese bautismo en Cristo que has traído tú para tu cuerpo, Dios amado. Que seas tú dando el discernimiento, no solamente a esta persona quien habla, sino también a todos aquellos que van a formar parte en esta tarde de la discusión de este tema, de la exponencia o la ponencia de este tema. Sé tú glorificado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que empezamos de inmediato con esta parte de el bautismo de Jesús y su importancia. El bautismo de Jesús y su importancia. Quiero que vaya, si usted tiene su Biblia, allí me acompañe a su Biblia al libro de San Mateo, en su capítulo 3. Y vamos a ver entonces aquí la parte que tiene que ver con el bautismo de Jesús. Está en el verso 13 del capítulo 3 de Mateo. Y leemos en el nombre del Señor y dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús les respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Este es el primer texto que vamos a estar viendo esta tarde, Mateo 3, verso 13. Nos habla aquí, nos hace una pequeña narración de cuando Jesús descendió desde Galilea y fue hasta el Jordán en busca de Juan para ser bautizado, conforme a lo que se estaba haciendo en ese momento, conforme a lo que Juan venía haciendo, que era allanar el camino para la venida del Mesías. Entonces Juan vino básicamente con su predicación de arrepentimiento para que la gente procediera al arrepentimiento, ¿verdad? Y procediera al bautismo de arrepentimiento. Juan vino a confrontar a la gente de una u otra forma, conforme a lo que venía, o sea, el advenimiento del Mesías. Como hemos estado hablando del advenimiento de las profecías o la manifestación de esas profecías en cuanto a la persona de Jesús, que es lo que tiene que ver con la escatología. Vamos a ver en esta parte lo que había sido profetizado, lo que se habló en tiempos antiguos cuando el profeta Isaías, y que en este tiempo, estamos hablando de casi 700 años, luego de que Isaías profetizó, el cumplimiento de esta palabra, o sea, las cosas por venir, la escatología de las cosas que van a ocurrir en el futuro. De eso trata la escatología, y vamos a estar hablando durante un tiempo sobre esto, porque queremos precisamente que la palabra llegue a su corazón y conozcamos la persona de Jesús, porque es solamente a través de Él y con Él por medio del cual podemos ser salvos y llegar al Padre, como nos dice la palabra, y el mismo Jesús los dice, que Él es el camino. Entonces, esta palabra que dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por Él. Jesús viene a cumplir un propósito. Jesús viene a cumplir parámetros que han sido establecidos anteriormente, antes que Él en la carne, claro está, porque vamos a ver luego, según vayamos profundizando en la palabra que vamos a enseñar esta tarde, pues vamos a ver que Jesús era antes que Dios, antes que Juan, perdón, porque Jesús es la misma persona de Dios, el Dios encarnado, el Hijo de Dios, como lo vemos aquí en el texto más adelante también. Entonces dice que Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
Jesús tiene un propósito, Jesús tiene una intención y es cumplir con aquello que está establecido. Basta resaltar específicamente que Jesús mismo dijo que Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a eliminar la ley, sino que Él vino al cumplimiento de la ley, a darle cumplimiento con su presencia a la ley, porque por medio de su persona es cumplida la ley y los profetas, como dice la palabra de Dios. Entonces Jesús viene a que muchos consideraríamos un protocolo, un rito, ¿verdad?, religioso, para cumplir la ley. Aunque más adelante vamos a estar viendo, voy a estar explicando básicamente la importancia de esto. Pero primero quiero que veamos este texto en todo su entorno, en todo su contexto. ¿Por qué Jesús dice esto? O sea, ¿por qué Jesús viene a bautizarse? ¿Por qué Juan se le opone? Entonces, tenemos que entender que hay una oposición de Juan, no porque Juan quería simple y llanamente oponérsele a Jesús o en forma de rebelión, sino porque él entendía que este ser majestuoso, que este ser humano que se acercaba a él no era cualquier ser humano, que este hombre que aunque físicamente aparentaba ser un ser humano común y corriente como cualquier otro, un carpintero, ¿verdad?, hijo de María, hijo de José, según los religiosos de aquel tiempo, pero este hombre, Juan, entendía de que aquel que se acercaba era el Hijo de Dios, era el Cordero de Dios, como otros textos dentro de los evangelios sinópticos, pues claramente lo expresan, que Juan conocía de que ese ser, porque el Espíritu, mis hermanos, que están allí, y es por eso que es necesario el discernimiento espiritual, porque Juan el Bautista aquí expresa claramente por el discernimiento de espíritu que tuvo en ese momento, una revelación directa del Padre de que aquel que se acercaba no era un judío más, no era uno común, no era un doctor de la ley que venía a presentarse a él para ser bautizado, sino que aquel que se acercó era precisamente el Cristo, el enviado, el escogido para el tiempo de la redención, conforme a la profecía de la palabra de Dios a través de cada uno de los profetas que están, o los profetas mayores y menores, que hablan precisamente acerca de estos temas escatológicos que establecen la venida de un Redentor, la salvación y la redención del pueblo de Jerusalén. Y tenemos que recordar, para que todo esto quede bien en contexto, de que Jesús, en principio, él mismo establece que vino no por todos, sino por las ovejas perdidas de su pueblo, del pueblo de Israel, de la casa de su padre. Y que esto básicamente, como dice en Juan 3, dice claramente la palabra de Dios que a lo suyo vino, o sea, vino a su trabajo, pero los suyos, entiéndase, porque hay que tener cuidado con las eses, cuando usted lee precisamente, y dice que vino a los suyos, o sea, vino a hacer su labor, vino a hacer su trabajo. Ahora, los suyos, entiéndase, su pueblo, los judíos, no le recibieron. Y esa bendición, aquellos que creyeron, pues se extendió hacia los gentiles, como estaba predestinado, o como estaba preestablecido, mejor dicho, por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Porque recuerden claramente que cuando estuvimos hablando, el pastor Pablo Nova y yo, el martes pasado, sobre el advenimiento de Jesucristo, establecimos allá en Génesis que cuando Abraham creyó, dice que por la fe también vendrían a ser hijos de Abraham aquellos que se acercasen por fe a Dios. Entonces, en este tiempo no tenemos ya el rito de la circuncisión, porque todo eso lo vamos a... bueno, eso es otras cosas, pero lo vamos a ver donde la palabra de Dios nos establece, cuando se reunieron allá en Hechos los apóstoles en Jerusalén, para dilucidar el tema de si los cristianos gentiles debían guardar la ley o no debían guardar la ley, como los guardamos los judíos. Entonces se reunió el concilio y ellos dijeron, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerles otra carga que no sea esta y esta. Entonces, todo ese contexto del que les he hablado es precisamente para llegar al fondo de la importancia del bautismo de Jesucristo, de la persona de Jesús. Y quiero establecer una diferencia en la persona de Jesús. Jesús era 100% hombre, o es 100% hombre. Bueno, era 100% hombre en el momento que estaba aquí, ya no es 100% hombre. Y fue 100% Dios. O sea, había una dualidad en su persona. Estaba la divinidad y también estaba la humanidad. Y eso le permitía a él andar en un cuerpo carnal, pero también a la misma vez ser tener todo conocimiento, o sea, ser omnisciente. Y eso es precisamente lo que nos revela que cuando él hablaba con los fariseos, pues los fariseos, él dislucidaba en el corazón de los fariseos el pensamiento de ellos, aunque esto no estuvieran hablando. Por eso le decía Jesucristo en muchas ocasiones, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué tienen esa clase de pensamiento? ¿Por qué no creen en mí? ¿Por qué quieren matarme? Y ahí muchas veces donde le decían, demonios tienes.
los fariseos porque no entendían esta parte. Entonces Jesucristo en toda esa parte nos enseña, nos muestra su divinidad, además de que Colosenses así lo afirma. Volviendo una vez más al bautismo de Jesús y la importancia de este. Tenemos que entender qué significa bautismo. Y cuando usted va precisamente a la etimología de bautismo, su raíz tiene que ver precisamente con sepultura, sepultar, enterrar, que es el significado real de bautismo. Por eso el bautismo que se realiza salpicando agua sobre la gente o rociando agua sobre la cabeza no es un bautismo, porque no hay un entierro tal. Y debe haber precisamente una simbología de que usted está siendo enterrado, de que el viejo hombre está siendo enterrado. Ahora, ¿qué se entierra precisamente en el bautismo? Porque si bautismo es enterrar, si bautismo es sepultar, ¿qué se está enterrando allí? Pues lo que quiere simbolizar el bautismo en la persona, en el ser humano, es que usted está siendo enterrado, que está siendo sepultado. ¿Quién? El viejo hombre, el viejo yo, para que Cristo pueda vivir en usted, para que Cristo pueda manifestarse en usted. Entonces, yendo una vez más al bautismo para entender su importancia y por qué Jesús tuvo que bautizarse. Primero, entendamos esto. El bautismo que estaba predicando Juan era un bautismo de arrepentimiento. Por tanto, usted pudiera pensar en su humanidad, y está bien que lo piense en su humanidad, mas no siendo un hombre espiritual o una mujer espiritual, pero en su humanidad usted podría pensar, entonces Jesús tenía pecado. Jesús era pecador, que tuvo que bautizarse como señal del bautismo de arrepentimiento que Juan estaba predicando para allanar el camino del Mesías. No, no es así. Sino más bien que Jesús mismo establece el por qué debe bautizarse. Él le dice a Juan, en el verso 15 del capítulo 3 de Mateo, dice, pero Jesús les respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús se está presentando aquí delante de Dios como el siervo de Dios, como el escogido de Dios, como el ungido de Dios, como el enviado por el Padre. Al Jesús venir a cumplir la ley, a venir a cumplir todas las ordenanzas y las profecías que de él estaban escritas desde hacía mucho tiempo ya. Porque precisamente el mismo Isaías, en el capítulo 40 de Isaías, nos habla de este texto. Nos habla en el verso 3 del capítulo 40, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías está profetizando el advenimiento, la llegada, la entrada de alguien superior, de alguien grande, de un Salvador. Dice que para este Salvador habría que allanar el camino. Dice, clama en el desierto, se vocifera en medio de la nada. Preparen el camino a Dios, enderecen las calzadas, lo torcido se enderece, porque para el advenimiento del Mesías, para la llegada del Cordero de Dios, tenía todo que estar allanado. Los corazones, dice la palabra de Dios, el mismo Dios prometió en una ocasión que el corazón del Padre se volvería al Hijo y el del Hijo se volvería al Padre. Entonces, para que esto ocurriera tuvo que venir Juan, y es precisamente de Juan que se está profetizando aquí. Isaías está hablando de ese que vendría a allanar el camino, de alguien que enderezaría lo torcido. Y por eso cuando Jesús viene, cuando Jesús aparece en escena, ya hay precisamente un ambiente creado. Y bueno, yo pudiera en este momento profundizar un poquito más sobre este tema, porque esto es una revelación de la Biblia. ¿En qué sentido? En el sentido de preparar el ambiente. Soy de los que propugnan o de los que impulsan mucho el preparar un ambiente para que la presencia de Dios se manifieste, para que la presencia de Dios se mueva en todos los ambientes. Hay lugares que usted dirá, bueno, este ambiente está cargado para predicar, está cargado para ministrar. Sin embargo, si usted se encarga de primero preparar un ambiente, como prepararon el ambiente para el advenimiento de Jesús aquí, usted entonces tendrá facilidad para que el Dios del cielo se manifieste a través de su Espíritu Santo, que fue lo que Juan Bautista hizo aquí. Juan es profetizado en Isaías 40, pero Juan aparece aquí en Mateo 3:13 y también aparece en Juan 1:29-30, donde dice claramente la palabra de Dios en el capítulo 1:29-34, dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel,
por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto lo dice Juan en el capítulo 1, verso 29 al 34. Y estoy hablando hoy de la importancia del bautismo de Jesús. ¿Por qué debía Jesús bautizarse? Estuve hablando de Mateo 3, verso 13, donde Jesús aparece en escena para ser bautizado por Juan y donde Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Juan entendía claramente que él necesitaba esa unción que Jesús tenía, la unción que Jesús venía a manifestar a la tierra, que era, dice, porque él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y eso es posible solamente que Jesús lo dejara, que Jesús lo estableciera, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, fuego que consume todo pecado, fuego que purifica, fuego que santifica, y el Espíritu Santo que da vida y que vivifica al ser humano. Entonces Juan dice, yo necesito tener eso. Y en este momento estoy pensando aquí brevemente sobre tanta gente que en este tiempo no anhela ser bautizado por el Espíritu Santo y no anhela esto de Dios, no anhela lo profundo de Dios, no anhela el conocimiento de Dios. Y mis hermanos, aquí hay muchas cosas que pudiéramos nosotros hablar acerca del bautismo de Jesús, pero quiero hacer énfasis brevemente en esto de el bautismo que anhelaba Juan. ¿Por qué Juan anhelaba ese bautismo? Porque Juan sabía claramente que ese estaba prometido por Dios y que era un derramamiento sobrenatural donde había no solamente profecías, sino que también habría sanidades y habría milagros de todo tipo. Y Juan, como buen creyente, ¿verdad?, también quería manifestar eso. Y bueno, hoy pudiéramos decir que de la pena y el dolor que nos causa a nosotros como pastor, ver que gente ya no desea el bautismo del Espíritu Santo y que tampoco se predica sobre ello. Ya no quieren andar en el poder y en la unción de Dios, porque esto claramente tiene un precio que pagar. Entonces, volviendo al bautismo de Jesucristo, ¿necesitaba Jesús bautizarse? ¿Era Jesús pecador? Claramente no. ¿Por qué? Porque Dios no puede pecar. Y aunque era 100% hombre y estuvo en un cuerpo humano, dice la palabra que en él no hubo pecado. Dice, aquel que no pecó se hizo pecado por nosotros, dice la palabra del Señor. También dice en Romanos 5:8, estableciendo precisamente que Jesús no era pecador. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Cristo hubiese sido pecador, Cristo no hubiera podido morir por nosotros. ¿Por qué? Porque un pecador no puede ocupar el lugar de pecadores. No sé si usted me entiende, pero alguien que sea culpable de asesinato no puede tomar el lugar de otro asesino. Tiene que ser alguien puro, santo, que tome tu lugar. Y eso fue lo que Cristo hizo básicamente con nosotros al venir. Ahora, ¿por qué Cristo se bautiza? Que es la pregunta que seguramente está en vuestro corazón en esta hora. ¿Por qué Él se bautizó? ¿Por qué debía bautizarse? ¿Por qué tenía Él que hacerlo? Él dice claramente en Mateo 3, para cumplir toda justicia, todo lo que de mí se ha hablado, todo lo que fue profetizado por Isaías, que dijo que vendría un niño que nacería de una virgen. Entonces, todo esto fue claramente expresado en un lapso, ¿verdad? Y en todo ese lapso, pues claramente se habló de este que vendría. Jesús cumplió cada una de las profecías que Isaías dijo de él. Luego dice Jesús, dice Isaías, que vendría un profeta, vendría un hombre, vendría alguien grande y éste allanaría el camino. Entonces, si Juan vino a allanar el camino y Juan está allanando el camino, es necesario que se cumpla también el bautismo de Jesús, porque de él precisamente y para él era que en ese momento Juan se encontraba allanando el camino. Entonces, esta palabra es la que se cumple aquí. Y dice, debemos cumplir con toda justicia. De Isaías profetizó de mí, dijo que vendría alguien para allanar el camino de Dios. Y es ahí donde entramos también y podemos asegurar y aseverar con esta breve expresión de la Biblia, donde nos dice claramente que vendría Jehová, vendría Dios. Y Jehová significa el Señor salva. Y Jesús también significa el Señor salva. Por tanto, ese es el Señor salva, que hoy viene y salva al mundo. Y hoy venía a salvar a las ovejas que se habían descarriado, a las ovejas perdidas de Israel, como él mismo relata, el mismo Jesús. Entonces, estas ovejas perdidas de Israel iban a ser encontradas por el Cristo. Y este Cristo vino a cumplir la ley. Esta parte de la profecía, yo vengo a allanar el camino, vengo a mostrarle al mundo que hay que arrepentirse. Esa es la parte de Juan. Entonces Jesús viene y aparece en escena. También esto marca en ese momento un cambio de mando, un cambio de gobierno espiritual. Hasta ese momento el que estaba gobernando espiritualmente era Juan el Bautista.
Juan era el que tenía, pudiéramos decir nosotros, la batuta. Era el jefe del Estado en ese momento, ¿verdad? Hablando de una forma que usted puede comprender y entender. Más no era así, en el sentido, ¿verdad?, de físico. Pero sí Juan, en ese momento, en el ambiente espiritual, era el encargado, era el que tenía la voz cantante. Tanto así que dice la palabra de Dios, en la misma voz, en la misma boca de Jesús, que antes y después de Juan no se levantó un profeta como él jamás. Entonces no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de un ungido, estamos hablando de alguien escogido, un hombre que después que tuvo la capacidad para caminar y valerse por sí mismo, pues se fue al desierto a vivir, para vivir que apartado para Dios. Él vivió apartado todo ese tiempo. O sea, el hombre de Dios tiene que sacrificarse, y precisamente esto fue lo que hizo Juan. Juan se guardó para Dios viviendo en el desierto, comiendo miel silvestre, dice la palabra de Dios, y alimentándose de ese tipo de cosas que la Biblia misma nos narra y nos comenta. Entonces Juan se guardó para Dios, pero se guardó para Dios para él estar preparado para la misión que le correspondía, allanar el camino para que Dios se manifieste. No es fácil. En este momento Juan, y mire, dirá usted, me salí del tema, no, pero es que esto es lo que Dios quiere que yo hable en este momento, y por eso le estoy hablando de esto. Juan en ese momento preparó el camino para Jesús, pero Juan primero se guardó para Dios. Nadie puede preparar el camino para Dios si usted no se ha guardado primero para Él. Si usted no se ha cuidado, si usted no se ha santificado, si usted no se ha purificado para Dios, para agradarle a Dios. Entonces, ¿por qué? Y esto, aunque parece que nos salimos, creo que va en el mismo tema. ¿Por qué muchas veces Dios se manifiesta con unos hombres de Dios y con otros no? Pues precisamente porque hay hombres y mujeres de Dios que se guardan para Él, y cuando suben al altar ya ellos han allanado el camino en la habitación, ya han allanado el camino con el ayuno, con la oración, con la búsqueda constante de la presencia de Dios. Entonces cuando usted se sube al altar, se manifiesta lo que usted ya conquistó de rodillas, lo que usted ya ganó en una batalla de oración, y Dios lo manifiesta, así como Juan. Juan vino, se preparó en el desierto. Por eso cuando Juan aparece a predicarle a los fariseos y a decirle, generación de víboras, ¿quién os ha llamado para, o sea, quién los convenció, quién les abrió los ojos para que ustedes viniesen y se convirtiesen y dejasen los malos caminos? Es una palabra muy fuerte para gente que conoce la palabra de Dios, para que conoce lo que significa ser una generación de víboras. Y Juan les llamó así a ellos. ¿Quién los llamó para convertirse? ¿Quién los llamó para que se escaparan de la muerte venidera y del castigo venidero? Juan les habla claramente a ellos esta palabra, y ellos no se inmutan. Entonces, ¿qué provocó esto? Que Juan se guardó y allanó el camino para el Maestro, allanó el camino para Jesús. Entonces, vamos a ir a una breve pausa, y cuando regresemos quiero hablar y profundizar sobre la parte de si necesitaba Jesús bautizarse o no, y por qué o para qué se bautizó Jesús. Vamos a la pausa.
de ir a la pausa, establecí claramente de que iba a hablar de si necesitaba Jesús bautizarse y por qué o para qué Jesús se bautizó. Como estuve hablando entre tantas cosas ahorita, y quizás usted entró en un momento en el que yo estaba profundizando sobre una revelación que el Señor nos dio en ese momento, quizás no se percató de que yo estaba hablando de ello. Ahora bien, Jesús no necesitaba bautizarse en cuanto a el rito como tal. ¿Por qué? Porque Jesús no pecó. Por tanto, no necesitaba tener un bautismo de arrepentimiento, más para que se cumpliese la profecía y el pueblo entendiese que Juan hablaba, o sea, que Isaías profetizó de Juan, que allanaba el camino para el Mesías, y que ese Mesías era él. Entonces Jesús viene y se bautiza. Jesús viene y cumple lo establecido por los profetas, lo que se debía hacer en ese momento. El arrepentimiento para el advenimiento del Mesías. Pero también hay algo allí que solamente lo podemos ver nosotros, precisamente cuando Juan nos habla en el capítulo 1, versos 29 en adelante. ¿Qué dice Juan? Juan el apóstol dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos una declaración del hombre de Dios que todos están reconociendo, porque hay que entender algo. Juan no se rodeó de camellos ya en el momento que estaba bautizando. Juan estaba rodeado de personas, de judíos, de gente que conocía la ley, de gente a las cuales se le había hablado de que vendría un Mesías, de que vendría uno que tomaría el lugar, ¿verdad? Para posicionarse, que tomaría el reinado, que tomaría el trono de David su padre, como dice la palabra de Dios, que Dios le prometió a David que siempre habría uno que se sentaría sobre su trono, que el reinado de David no tendría, ¿verdad? Por eso su linaje no tendría fin, sino que siempre habría uno sentado sobre el trono. Y hablaba de este rey eterno que es Jesucristo. Entonces, precisamente de esto nos está hablando la palabra aquí en Juan. Dice que Juan el Bautista declaró claramente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto fue una declaración pública, fue una declaración en medio de muchas personas, donde Juan, al ver a Jesús que venía, no podemos decir se venía descendiendo, porque no puedo establecer ahora mismo el lugar físico, ni tengo un mapa para mostrarle a ustedes en el lugar donde Cristo fue bautizado, si descendía, si caminaba en algo plano. Ahora, sí le vio, dice la palabra de Dios, y al verle, el Espíritu de Dios que estaba en él, porque según nos confirma la palabra de Dios, cuando María, la madre de Jesús, estaba embarazada y fue a visitar a su prima Elizabeth o Isabel, la esposa de Zacarías, del sacerdote Zacarías, dice la palabra que cuando María llegó en el vientre de Isabel, Juan saltó, Juan brincó, dice, estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces ese Juan tenía discernimiento espiritual. Estoy hablando de Juan el Bautista. Juan tenía discernimiento espiritual y él comprendió por el Espíritu que al que él estaba mirando en ese momento era precisamente el hombre escogido por Dios, el ser escogido, el ser enviado. Y dice de él: este es el Cordero de Dios, el cual quita todo el pecado del mundo. Literalmente dice, no dice así, dice literalmente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hablar de pecado no es que quita un pecado, es que quita todo el pecado, borra todo lo que tiene que ver con pecado. Este Jesús, el que Juan está introduciendo. Y por eso Juan dice aquí: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y esto sí es profundo. Esto sí es profundo porque precisamente Jesús, en una de las discusiones de los fariseos, que estaban hablando que ellos eran hijos de Abraham, y Jesús dice: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciesen. Además de eso, también no quisieran matarme, porque antes que Abraham, o sea, Abraham me vio y se gozó conmigo. Es profundo eso. Abraham, la Biblia no nos refleja exactamente eso, pero sí habla de Abraham. Entonces hay teólogos que lo asocian eso a cuando está ya para sacrificar a Isaac y Dios le dice 70 y aparece un cordero, el cordero que Dios proveyó. Por eso dice Jehová Jireh, Jehová provee. Y se habla de que ese cordero también, que fue la forma en la que se proyectó en aquel momento, y que ahí fue que Abraham le vio. Y por eso Jesús dice: Abraham me vio y se gozó. Se gozó de que habría alguien que sustituiría el lugar de pecador, tomaría ese lugar de pecador y aún sin pecado cumpliría la ley, iría a la muerte por nosotros, para salvarnos a nosotros precisamente de ser reos del pecado o ser
eliminados por haber pecado y que la ira de Dios recayera sobre nosotros. Entonces, esta palabra dice, este es antes de mí. Pues es antes de que yo fuese, dice, antes de mí porque era primero que yo. Si usted ha leído la Biblia, si usted ha analizado la Biblia, usted se dará cuenta que Jesús es 6 meses menor que Juan el Bautista. Cuando María va recién embarazada, o sea, acabando precisamente de estar embarazada y que el Espíritu Santo le dio conocimiento y ya estaba embarazada, ¿verdad? Ella va donde Isabel a darle la buena noticia. Isabel ya tenía 6 meses de embarazo de Juan. O sea, que Juan, en el mundo físico, oiga esto es revelación bíblica, en el mundo físico Juan tiene 6 meses de edad mayor a Jesús. Sin embargo, Juan dice de Jesús que Jesús era antes que él. ¿Y cómo es esto posible? Pues precisamente, mi hermano, porque Jesús es la palabra que en el principio, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que Dios creó, lo creó por medio de su palabra. De su palabra. Y esta palabra, que viene del latín verbum, significa palabra en movimiento, o una palabra que acciona, una palabra que ejecuta. Amén. Entonces, eso que vimos en el Génesis era precisamente todo siendo creado por la palabra, no por el Jesús humano, sino por el Cristo, ¿verdad? Por el Espíritu, por el Espíritu de Dios, creando a través de esa palabra que fue evacuada de la boca de Dios, que salió de la boca de Dios. Entonces, eso es lo que aquí revela la palabra. Y por eso es que hay que detenerse a leer la palabra de Dios, no con un entendimiento humano, porque humanamente nos es imposible a nosotros comprender lo que la palabra de Dios establece por sí misma. La palabra de Dios está para ser revelada por el Espíritu de Dios, quien fue que precisamente les llevó a los hombres que escribieron la palabra a escribirla. Él los iluminó. El Espíritu de Dios iluminó a los hombres que escribieron esta palabra. Y por eso es tan perfecta. Entonces, cuando usted la lee en la carne, cuando usted la lee sin el discernimiento espiritual, pues no va a entender nada. Porque cuando usted lee todas estas cosas que yo le estoy explicando, usted quedaría en la locura. Por eso hay tanta gente que queda loco cuando lee la Biblia. Porque solamente puede ser interpretada por el Espíritu, no por la lógica humana, porque la lógica humana no puede comprender la palabra de Dios, porque es palabra de sabiduría, y no una sabiduría humana, sino una sabiduría eterna que siempre ha sido. Entonces Juan dice, oiga esto, Juan dice, viene un varón después de mí, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Antes de mí, porque era primero que yo. Él estaba en el principio creando los cielos y la tierra. Pero antes que existieran cielos y tierra, ya Él estaba. Profundo esto, ¿verdad? Ya Jesús está, no Jesús físicamente, porque Jesús es la parte humana de Dios. O la encarnación de Dios, como vemos nosotros en la Biblia. Porque Él es Dios. ¿Cómo vemos eso? Nosotros en Colosenses claramente nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y hay muchos textos bíblicos que por cuestiones de tiempo no voy a poder buscárselo y exponérselo, pero sí la palabra de Dios tiene textos que abundan sobre la deidad de Jesús, que abundan no solamente como el Hijo de Dios, sino como el Dios encarnado. Entonces este Dios se encarna, viene, aparece en la tierra, toma el cuerpo, toma el lugar de los seres humanos, aparece allí, es bautizado cumpliendo las profecías que de Él estaban establecidas. Sin necesitarlo, Él fue bautizado. Y precisamente exponiendo allí nuestro Jesús lo que nosotros también debíamos hacer. Entonces ahí entra la importancia del bautismo de Jesús. Jesús marca un cambio en la historia. Es donde ya se acabó el gobierno de Juan y entonces entra el gobierno espiritual de Jesús. El gobierno del cambio, el gobierno donde empieza a introducirse el reino de Dios. Dice Juan el Bautista, dice aquí: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. O sea, Juan dice, mi propósito era que Jesús fuera manifestado. ¿Y cómo yo manifestaba a Jesús si Jesús no venía a bautizarse? Entonces Jesús fue a bautizarse porque para su manifestación, delante de todos aquellos que estaban viendo, Él tenía que ir al Jordán a bautizarse. Porque el mismo Juan dice, aquí en este texto, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre Él. Entonces Juan tenía una palabra profética. Cuando Dios visita a Juan el Bautista, ahora mismo aquí en la Biblia no hay un texto que nos explique específicamente en qué momento Dios habló a Juan diciéndole va a suceder esto. Pero Juan da testimonio y dice, y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, oiga esto, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo
de Dios. Esto es profundo, pasaríamos horas hablando de esta cosa tan hermosa que está aquí plasmada en la palabra de Dios. Y a mí me emociona esta clase de cosas porque Dios es tan real, es tan vivo, mis amados hermanos. Y la palabra de Dios aquí nos dice, Juan recibió una palabra profética. Dice, el que me envió, él no fue enviado por hombres. Juan fue determinado su nacimiento por un ángel cuando le habló a Zacarías. Y como Zacarías quedó mudo hasta el día del nacimiento de Juan, solamente para que confirmara el nombre de que era Juan que debía ser llamado el niño. Entonces tenemos que entender que Juan recibió una visitación, una visión, una palabra de parte de Dios que le decía, mira, va a acontecer esto. La forma en que tú vas a asegurarte de que ese es mi enviado, de que ese soy yo, de que ese es mi hijo, de que ese es el Dios encarnado, es esta. Descenderá el Espíritu de Dios sobre él y permanecerá sobre él. Entonces Jesús, al ir a bautizarse, él está cumpliendo esta palabra profética que fue desatada sobre Juan y que solamente Juan conocía. Jesús no tuvo ningún contacto con Juan. Juan mismo dice de él, yo no le conocía. Yo no tenía contacto de él, nunca le vi. A pesar de ser primo hermano de Juan, él no le había visto, él no le conocía. Juan se crió en el desierto comiendo langostas con miel, mis amados hermanos. Y Juan dice, a mí me fue revelado en el Espíritu. Ya Dios me había hablado, Dios me había dicho que vendría uno y que sobre aquel que descendiera el Espíritu y reposara sobre él y permaneciera allí. Ese es el Hijo de Dios. Y yo hoy doy testimonio de que ese es Hijo de Dios. Entonces Jesús y su bautismo, precisamente una parte importante de ese bautismo es que cuando Jesús se manifiesta aquí en el Jordán, cuando Jesús llega al Jordán, Juan puede dar testimonio a todos los fariseos que estaban allí, a todos los judíos que estaban allí, de que este hombre no era cualquiera, de que este ser humano, que aunque en forma humana se estaba bautizando y que estaba recibiendo un bautismo de arrepentimiento, primero no necesitaba el arrepentimiento porque era el Hijo de Dios quien no había pecado jamás. Amén. Entonces Juan dice, yo no le conocía, pero para que él fuese manifestado a Israel, o sea, el propósito por el cual Jesús desciende a bautizarse es para que fuera manifestado a Israel, para que su ministerio empezase, para que su ministerio iniciase, diera inicio, y para que la gloria de Dios se manifestase a través del cumplimiento de esta palabra profética que fue desatada sobre la vida de Juan. Juan dice allí que él recibió esa palabra. Y entonces dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan no tiene duda. Juan está claro, Juan está convencido claramente de que este es el Hijo de Dios porque sobre él reposó la paloma. Y lo más hermoso de esto es que en Mateo 3, precisamente, en el verso 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Los evangelios sinópticos, usted tiene que leerlo todo donde habla el mismo texto para unirlos y sacar de allí entonces todo lo que tiene que ver con la revelación completa. Por eso no se puede tomar un texto fuera de contexto para crear un pretexto. Por eso hay tantas sectas religiosas, por eso hay tantos grupismos religiosos y cada quien cree tener la verdad, porque cada quien quiere interpretar la palabra conforme a la revelación humana que tienen de ella. Pero la Biblia no se revela a través del intelecto humano. La Biblia se revela a través del Espíritu. Y para eso hay que orar. Porque si usted no ora, no puede tener acceso a lo espiritual. Amén. Entonces es necesario, mis amadísimos hermanos, que entendamos esta parte. Tenemos que entenderla, tenemos que comprenderla. La Biblia dice aquí que Juan no le conocía, pero que él dio testimonio de que este era el Hijo de Dios. Porque cuando lo vio, primero dijo, este es el Cordero de Dios. Viene, míralo aquí, ha llegado. Y entonces, si había alguna duda en el corazón de Juan, la palabra de Dios viene entonces y habla desde el cielo. Dice, este es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia, en él él es agradable a mí. Entonces, esto confirma claramente a Juan, para que toda duda sea disipada. Le dice a Juan claramente, este es mi hijo, este es el que va a tomar tu lugar, ya puedes cesar. Entonces hay una parte de Juan donde Juan mismo dice a uno de sus discípulos, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Por eso el misterio de Juan empieza a menguar y luego es arrestado, luego es decapitado, porque él tenía que salir de escena para que el ministerio de Jesús siguiera creciendo y los adeptos que había ganado Juan se le sumasen a Jesús, que es verdaderamente la persona que iba a cumplir con el propósito que Dios había establecido. Entonces esto aquí está claramente establecido, de que hay un propósito mayor, y ese propósito mayor del bautismo de Jesús aquí es precisamente no solamente ilustrarnos a nosotros el camino que debemos seguir, sino que también era la forma de él ser manifestado a Israel. Yo creo que estoy hablando claro, y si no estoy hablando claro, bueno, ustedes que están conectados aquí me pueden escribir, pero creo que estoy hablando clarísimo respecto a este tema. Entonces sí entiendo aquí por la palabra de Dios claramente,
No por mí, sino porque el Espíritu de Dios revela allí la palabra de Dios. Entonces ella misma dice que Juan no le conocía. Juan le conoció en ese momento y le conoció por el discernimiento espiritual que Dios depositó sobre él. Y él dijo, yo necesito que tú me bautices, yo necesito que tú me des eso que tú tienes. Alabado sea Dios. Entonces esta es la palabra, mis hermanos. Esta es la palabra de Dios. Jesús es bautizado con un propósito, que es el ser manifestado a Israel. El que la gente entiende, el que los judíos entendiesen que el Salvador del mundo había llegado, había arribado, estaba en la tierra y venía precisamente a volver el corazón de los hombres a Dios, a reconciliar al mundo perdido con Dios. Ese era el propósito de Jesús y por eso tuvo que ir a bautizarse. Entonces, Jesús nos enseña también que nosotros como seres humanos debemos bautizarnos. Debemos entrar en esa parte del bautismo porque, mis amados hermanos, Él dice claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús dice esto para que entendamos precisamente que nosotros debemos seguir a lo que Él hizo como camino. La palabra de Dios dice que aquel que se llame cristiano, estoy parafraseando, debe andar como Él anduvo. Y si Jesús anduvo en santidad, y el Espíritu me decía el domingo claramente en el culto, yo habito en la santidad, todo creyente debe habitar en santidad. Todo el que dice que Jesús es su Señor debe habitar en santidad, porque Jesús marcó el camino aquí. Todo discípulo debe ser bautizado, como lo hizo el Maestro. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, espero que el Control Master me tenga ahí el teléfono listo, porque quiero conversar con todos ustedes respecto a esta palabra, que es el segundo tema, y por eso traté brevemente el primero. Dice que si alguien que muera sin ser bautizado es salvo. Vamos a verlo en la palabra de Dios, si ella lo establece, si ella nos deja ver esa gran verdad. Vamos a la pausa y cuando regresemos entonces, ojalá y tengamos el teléfono en las manos. Amén. Bueno, poderoso está este tema. Yo estoy de verdad súper emocionado con las cosas que Dios está revelando en su palabra en esta tarde. Y bueno, voy a tratar de que el tiempo me dé para exponer este tema. Por eso les exhorto encarecidamente a que usted siga el programa el jueves, porque el evangelista Julio Andrés va a estar desarrollando este tema a más profundidad. Y el viernes el evangelista Mella y su esposa también van a estar desarrollando este tema, porque el tema es profundo. Miren todo el tiempo que me ha tomado hablar simplemente del bautismo de Jesús y el porqué, el propósito de este. Entonces quiero hablar, y creo que está ahí en línea el número 809-368-9260. Usted puede llamarnos, tener su cita bíblica en las manos, porque voy a estar hablando precisamente si se puede salvar a una persona que no haya sido bautizado. Entonces usted puede llamarnos, hacernos las preguntas y yo le voy a responder por aquí, por el televisor, mientras usted me está viendo. Dice la palabra de Dios en Marcos 16, del 15 al 16, perdón, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto aquí es, es poderosa esta palabra. ¿Por qué? Porque
se ha derivado una teología de allí. Y yo no voy a llamar indoctos ni nada de eso a aquellos que establecen esta teología, pero sí les voy a decir que por favor oren un poquito más. Porque esta teología desliga la verdad de Cristo, desliga la gracia, desvincula al ser humano del sacrificio de Jesús. Jesús vino a establecer un reino, y su reino tiene que ver con la gracia sustitutiva. Jesús vino a sustituir el pecador. El pecado que iba a recaer, o sea, la ira de Dios que iba a recaer sobre nosotros por ser pecadores, recayó sobre la persona de Jesús. Por tanto, entra la gracia. Hay personas que dicen que, y he escuchado a pastores, apóstoles de este tiempo, hablar de que el que no se bautiza está condenado. Del que no se bautiza se irá para el infierno. Entonces, es chocante que nosotros digamos esto habiendo conocido la gracia, habiendo conocido a Jesús. Pablo habla brevemente de esto a los Gálatas, le dicen: tan pronto se han desviado del camino que le enseñé, ahora quieren circuncidarse, ahora quieren ser salvos por las obras de la carne, a través de la circuncisión de su prepucio. Pues claramente de Cristo se han desligado todo aquello que tal hacen. Y Pablo se enoja tanto que dice: ojalá y se mutilasen aquellos que los han engañado y lo han inducido por este mal camino, este camino engañoso. Entonces, se salva a alguien que no haya sido bautizado. Hay ejemplos bíblicos para esto. Voy a hablar brevemente de este tema, porque el tiempo, lamentablemente, me quedan solamente 5 minutos para hablar de él. Ahora, la Biblia establece que, o sea, no me deja ver si los apóstoles fueron bautizados, empezando por ahí, no me lo deja ver. No hay una parte de Miguel y los apóstoles se bautizaron. El único apóstol que se bautizó y que sí está establecido y registrado en la Biblia es el apóstol Pablo. No estoy diciendo que no estuvieran bautizados, pero no lo registra la Biblia. Quizá la historia extrabíblica lo registre, pero la Biblia no lo registra. El del apóstol Pablo sí. Dice que fue bautizado invocando su nombre. Según Ananías le dijo: ¿por qué te detiene? Ahora ven, levántate y bautízate invocando su nombre. Ese se refiere al bautismo del apóstol Pablo. Ahora, vemos también que en la cruz, y era algo que hablaba con un compañero ayer, bueno, con Julio precisamente hablábamos esto en casa ayer, y decíamos: bueno, en la cruz usted ve que el ladrón, Jesús le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso, al ladrón que se arrepiente. Y ese no fue bautizado. Jesús le promete salvación. La salvación tiene un requisito. ¿Cuál es el requisito? El requisito principal es creer. Es necesario que usted entienda esto. Cuando usted va al libro de los Hechos y se encuentra con el diácono Felipe. Felipe, dice la palabra de Dios, que estaba predicando en Samaria. Y que en Samaria muchas personas se estaban convirtiendo a Jesucristo. Que había gente allí hablando y haciendo cosas tremendas. Entonces, un ángel le habla a Felipe, lo manda al desierto cerca de un etíope. El etíope estaba leyendo algo allí que no entendía. Entonces, como no entendía una lectura del profeta Isaías, Felipe es inducido a predicarle. Y quiero que usted vea esto. Él se bautizó, el etíope se bautizó. Ahora, ¿a dónde yo quiero ir con esto? Entonces, respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Felipe le habla y le dice: ¿de qué? ¿De quién le habla? Y aquí hay, ok, entonces dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, oiga el requisito: si crees de todo corazón. El primer requisito es usted creer de todo corazón. Juan 1:12 dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En lo que yo estoy disertando, usted puede llamar y hacerme su pregunta o su comentario, amén, para que no se nos vaya el tiempo y no nos podamos tomar alguna llamada. Entonces, el requisito primero es creer de todo corazón. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando usted cree de todo corazón, es inconcebible. Y de hecho, para mí un cristiano o una persona que haya aceptado a Cristo y no tenga el deseo de bautizarse, para mí realmente no creyó. Para mí. Porque bíblicamente está establecido que el que cree, lo primero que quiere hacer es bautizarse. Cuando Pedro reprende a los 3,000, a las personas que estaban allí congregados por haber crucificado al Cristo, y reprende a los judíos, lo primero que ellos hacen es: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Dice: arrepentir y convertíos. Arrepentirse y convertirse tiene que ver con creer, porque cuando usted se arrepiente reconociendo que ha fallado. Si se convierte, es que usted se convierte a la persona de Jesús. Usted está entendiendo entonces que Él y solamente Él puede salvarle. Entonces,
arrepintiéndose y convirtiéndose, eran salvos ya eran salvos automáticamente. Y dice, y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, dice el apóstol Pedro. Entonces, ese bautismo, esos que creyeron, automáticamente fueron bautizados. Bautizados, mis hermanos, porque el que cree, lo primero que anhela es bautizarse. Yo puedo decirlo por mí. Cuando yo creí en Jesucristo, cuando confesé a Jesús, lo primero que hice, decirle a mi pastor, yo quiero bautizarme. Se me preparó, se me enseñó la doctrina del bautismo, y hasta el sol de hoy, hace ya casi, 9 años y pico tenemos. Sí, casi, ya tengo que irme, así que bueno, voy a terminar, pero bueno, lo importante de esto es que creer es el principal requisito para usted ser salvo. El apóstol Santiago dice claramente que la fe sin obra es muerta, es ciertamente, pero Pablo nos habla a nosotros de la gracia. Entonces, la fe se muestra por medio de las obras. El bautismo es la obra precisamente de que usted ha sido salvado, le manifiesta al mundo, yo fui salvo y morí para el mundo, amén. Este tema lo vamos a seguir dilucidando el jueves, el evangelista Julio Andrés Cabral, y el viernes estarán los evangelistas Mellas aquí para hablarle de esta palabra. Voy a orar por usted para que el discernimiento de Dios llegue sobre su vida, y gracias por estar con nosotros ahí, siguiéndonos, Yoseli, y todos aquellos, Caraballo, Josué, Delvis, Rosy, Montilla, Luigi, todos los que han estado allí, Julio, Josué, Rudy Amado, Jocelyn, Yulisa, Samuel Escaño, Fiorán, Miguel Ceballos, Belki, gracias a todos por estar acompañándonos. Voy a orar por ustedes para que el Señor les guarde y les proteja, amén, porque tenemos que irnos, ya se nos acabó el tiempo. Padre, gracias en el nombre de Jesús te doy por esta palabra que tú nos has permitido exponer en esta tarde. Glorifico a Jesús mi Dios y glorifico tu nombre, Señor, en este lugar. Sé tu Padre con cada uno de aquellos que han estado con nosotros, y ojalá y puedan estar, Señor, con nosotros el jueves y el viernes recibiendo más revelación de tu palabra. Espíritu Santo, trae revelación sobre cada uno de ellos y glorifica el nombre de Jesús, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Sea exaltado tu nombre para siempre. Amén y amén. Será hasta el próximo jueves. Shalom. Dios le guarde.